Dios te bendiga, hermana Cándida. Amén, princesa, Ya amén. vemos, ya vemos, ya vemos el número completo, tres números de la Trinidad, quiero decir, el completo es el 7. Ah, Amén. amén, amén. Ok, vamos a empezar entonces para darle el tiempo al Señor. Amén. Amén. Hermana Alba, si me puede llevar en oración. Gloria a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor del cielo, aleluya, por este día, Padre de la gloria. Gracias por suplir nuestras necesidades, Señor del cielo. Gracias, Señor del cielo, también porque tú nos has hecho gente santa y real, sacerdocio, Padre amado, aleluya, que nos has dado ese poder para poder hablar contigo y poder interceder por otros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. Gracias por esta palabra que nos has dejado, Señor del cielo, como dice en tu palabra que es lumbrera en nuestro camino, Padre, nos va enseñando a dónde está el peligro, Padre, y a dónde está la victoria, Padre amado. Bendito eres, ayúdanos, Señor del cielo, a que cultivemos cada día, Padre Santo, aleluya. Santo tú eres, Señor del cielo, esa salvación, Padre, aleluya, a ese paraíso, Señor, donde vamos a ir primeramente y después a las mansiones celestiales, Padre amado. Sigue bendiciendo a mi hermano Ernesto, dale, Señor del cielo, el rema de tu palabra, dale esa unción fresca de lo alto, Padre amado, sabiduría, entendimiento, Señor. Bendice su esposa, bendice toda su descendencia, Señor, porque tenemos promesa tuya, Señor del cielo. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros, Señor del cielo, en este estudio, Padre. Y bendice a todos los que van a entrar, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. Bueno, seguimos con el tema. El infierno, la muerte y la gloria. Hasta aquí. No sé si habrá alguna pregunta o algo que me quisieran decir acerca de todo lo que hemos hablado, ya que son temas que hay, a veces hay confusión en lo que se enseña y en lo que uno propio estudia. Y quisiera que no se quedaran con alguna duda para así tener claro qué es, de qué se trata estos tres lugares. No, más bien estos tres nombres, porque vamos a ver ya de que el infierno o el Hades no es simplemente un lugar, sino que es un espíritu y que él es el que está deteniendo o en él se están deteniendo todas las almas de los que son impíos y de los que son pecadores. Perdón. Y, y sabemos que él también viene un día en que va a ser tirado al lago de fuego y azufre, donde va a ser atormentado por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y que en este lugar, en el infierno, la palabra dice que ahí no puede entrar ni siquiera un justo, que no hay razón y no hay forma de que un justo vaya a llegar al lago de fuego, perdón, al infierno, así como ningún injusto puede llegar al paraíso. Y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta de que no hay ningún lugar intermedio, no hay tal purgatorio, no hay no hay una cita, no hay nada dentro de la Biblia que nos haga entender de que hay un lugar de transición entre la vida y la gloria.
sino que solamente hay dos caminos. Jesús lo dijo, solo hay dos caminos, el ancho y el angosto. Y la decisión se hace mientras estamos nosotros aquí en vida. Amén. ¿No preguntas? Entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis. Sí. Iba a preguntar algo, Dígame, que dígame. la vez pasada, el lunes pasado, habló acerca vaya, la gente que hace maldades. Y aquí no, pues yo no, hay gente que yo no veo que les pasa nada, no sé. Pero dice la Biblia que el que con la vara que tú midieres ya te medirán y con una cuarta más. ¿De qué se trata eso? Pues así. Ok. Tal vez el que es malvado de corazón, Ajá. tal vez aquí en la tierra no le pase nada, tal vez está tranquilo. La misma Biblia dice, no mires al impío cuando prospera. O sea, que los que son malvados pueden llegar a prosperar aquí en la tierra. Pero recuérdese que todo aquel que tiene aquí, en este plano físico, todos sus bienes, no tiene nada en el cielo. Entonces, por eso Jesús dijo de que no tengamos nuestro tesoro aquí en la tierra, sino que lo pongamos en el cielo, porque donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nosotros tenemos nuestro tesoro aquí en la tierra, quiere decir que no vamos a poder llegar nunca a, a gozar de los deleites celestiales, sino que tenemos ya nuestras recompensas aquí en la tierra. Ahora, de que el injusto, que el pecador, que el malvado prospere aquí, no quiere dar a entender de que Dios lo ha puesto o lo ha dejado así, que todo está bien. No, porque la paga, recuérdese que en Apocalipsis dice de que al último día en el juicio del trono blanco, todos los hombres van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Entonces, que el que no se encuentre en el libro de la vida va a ser echado en el lago de fuego y azufre. O sea que nosotros no podemos mirar como eso del cine, de la política, prosperan, que tienen casas, como esos narcotraficantes, tienen mansiones y tienen carros, tienen tanto lujo, porque lo de aquí no vale nada. Lo que es de esta tierra no vale nada. No Los, na- los narcotraficantes son millonarios muertos. Esos no son felices nada, no pobrecito. solamente, sino que no van a tener nada en el cielo. Su parte, su destino es en el lago de fuego y azufre si no se arrepienten de corazón. Porque esa es la misericordia y el amor de Dios. De que aunque sea el más malvado que ha hecho lo peor de lo peor, si se arrepiente, el Señor perdona sus pecados y tiene entrada al cielo. Pero si no lo hace, aunque haga lo que haga, no va a tener nada, no va a tener parte en el reino de Dios. Así que sí, nosotros vemos muchos que prosperan y que no son hijos de Dios, pero recuérdese que las promesas terrenales no son para la iglesia. Las promesas terrenales son para Israel, siempre y cuando ellos estén tratando de llevar la ley de Moisés. Para nosotros son las promesas celestiales. Sí que podemos tener aquí, por la misericordia de Dios, podemos tener aquí alguna comodidad. Sí, el Señor lo puede permitir. Allá en Juan 1 dice, perdón, en primera de Juan dice, amado, yo quiero que prosperes como prospera tu alma.
O sea que sí se puede prosperar en esta tierra, pero es mejor que el alma sea prosperada, o sea, que el alma sea la que sea edificada y que sea fortalecida. Es más importante eso que tengamos posiciones y dinero y fama, porque eso, como dijo Pablo, lo tomo por basura con tal de seguir a Cristo. Así que no nos pongamos a ver nada de lo que el hombre aquí en la tierra logra. Recordémonos que todo lo que está aquí en la tierra se queda y que al final esta tierra va a ser destruida por el fuego. Así que no vale la pena, juntar, como dice la Biblia, casa sobre casa. No vale la pena. Porque recuérdese lo que aquella parábola que dice que el hombre rico había guardado todos sus cosechas en el granero, y cuando ya había terminado todo, que vio que tenía bastante, se recostó y dijo: hoy sí, alma, gózate, porque muchos bienes tienes. Entonces vino la voz que le dijo: ¿de qué te vale? Esta noche vienen a pedir tu alma, le dije. Tu alma. ¿De qué le vale al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? Así que no es bueno ni tratar de conseguir las cosas a través de malas mañas y conformarnos con lo que Dios nos da. Saber que Dios es el que nos sostiene y el que nos ayuda para seguir adelante. Y en Apocalipsis 20:12, que es la base que vamos a tomar esta noche, dice: y vi a los muertos, la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que cada alma tiene un libro que sería la historia de su vida desde que nació hasta el día en que murió, o que murió. Y todo lo que hizo, todo lo que pensó que nadie lo veía, todo lo que pensó que nadie se iba a dar cuenta, está escrito en ese libro. Y en aquel día lo van a confrontar por todas esas cosas. La palabra dice que en aquel día vamos a dar cuenta aún de la más mínima palabra que salga de nuestras bocas. O sea que no hay nada escondido para Dios. Él conoce todo, desde nuestro levantar hasta nuestro acostar, nuestra salida, nuestra entrada. Todo lo sabe Él. Y todo está escrito en los libros. Y esos libros son los que van a testificar contra cada uno. No es que Dios los va a condenar porque Él quiere condenar, o que el Señor va a hacer como, digamos, por suerte, a este lo mande y a este no. No, sino que cada quien está escribiendo el libro de su vida. Y por las obras que hayamos hecho, por esa se nos van a ser juzgados. Ahora, el que todos seamos juzgados es una parte, porque también la iglesia va a pasar por un juicio, solo que no es un juicio de condenación, sino que el juicio
que la iglesia va a pasar es un juicio de retribución, o sea, donde nos van a dar lo que hayamos logrado ganar de acuerdo a las obras que hicimos aquí en la tierra. Ahora, los que están en el infierno van a recoger las obras que hicieron también aquí en la tierra, con una diferencia también, de que el castigo que van a recibir va a ser diferente de uno a otro. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? La diferencia lo va a hacer el nivel de conocimiento que la persona haya tenido acerca de Dios. Aquí es donde dice la palabra que al que se le dio poco, poco se castigará. Pero al que se le confió más, más se le va a castigar. O sea que hay niveles de castigo dentro del infierno y dentro del lago de fuego y azufre. No creamos de que simplemente voy a hacer un pecadito pequeño y que entonces me van a castigar poquito. No. Es explícita la palabra, es bien clara cuando dice de que el ay de su tormento sube como humo por los siglos de los siglos y que no tienen reposo de día ni de noche. O sea que va a ser un constante sufrimiento. Y uno de los puntos que más me atrae es que el hombre pecador también va a recoger su cuerpo, así como la iglesia va a recoger su cuerpo, solo que glorificado, así también el hombre pecador va a recoger su cuerpo para que en cuerpo y alma sufran el castigo de aquello a lo cual ellos quisieron ir. O sea que no van a sufrir solamente en el alma, sino también el cuerpo. Y la palabra dice de que ahí, en el infierno, el gusano de ellos no muere. Entonces nos da a entender que también ellos van a tener una vida eterna. Solamente, como dice la Biblia, es una vida de resurrección para vergüenza y tribulación. Y serán castigados de acuerdo al nivel de conocimiento que hayan recibido de acerca de lo que es Dios. El ejemplo sería claro. Una tribu de estos nómadas de allá del desierto o de las tribus allá en el Amazonas que no tienen civilización, que no conocen nada de lo que es la civilización moderna, que no tienen contacto con el mundo moderno y mueren, ellos van a ser juzgados de acuerdo a su conciencia, porque su conciencia les dicta lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si ellos siguen lo que es bueno de acuerdo a su conciencia, así van a ser juzgados. Pero el que no haga las cosas de acuerdo a su conciencia, va a ser castigado, pero no va a recibir el mismo castigo que aquel, por ejemplo, esos doctores de la Biblia que saben tanto, que estudian tanto, pero que no viven lo que la palabra dice. Ellos, por tener más conocimiento, más se le va a hacer demandado. Por eso Santiago nos dice que no, tratemos de no ser todos maestros porque recibiremos mayor condenación. O sea que el maestro, el que tiene conocimiento, el que sabe, tiene una carga mucho más pesada que aquel que es estudiante y que está queriendo aprender. Pero cada vez que usted recibe una explicación, una iluminación de la palabra de Dios,
a usted ya no se le cuenta como inocente si rompe eso que usted ya entendió. Al contrario, es reo de juicio, porque si no lo hace, entonces está faltando, está cometiendo pecado, porque pecado es fallar al blanco, o sea, no hacer lo bueno sabiendo que es bueno. Eso es el pecado. Entonces, como digo, hay personas, hay lo que ahora se dice apóstoles, que supuestamente son personas muy letradas dentro de la palabra, tienen mucho conocimiento de la palabra y reciben mucha iluminación de parte de Dios para ver si ellos pueden entender que tienen que arrepentirse y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Estos van a tener mayor castigo que aquellos que simplemente llegan a la iglesia y tratan de entender la palabra, pero que no la pueden comprender por alguna razón. Mas esto no quiere decir que nos vamos a quedar así quietos, no. Esto significa que tenemos que procurar el escudriñar la palabra, buscar más profundo dentro de la palabra para poder entender la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Porque recuérdese que la palabra de Dios es una relación íntima, personal entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. Y esa relación personal es la que nosotros tenemos que cuidar, porque allí es donde dice el Señor que espera que en aquel día seamos encontrados irreprensibles, tanto en el cuerpo como en el alma, como en el espíritu. ¿Para qué? Para poder llegar a encontrarnos con Él. Amén. Entonces, los muertos, los impíos, los pecadores, los no salvos, tienen ese designamiento de que ellos van a ser condenados de acuerdo a sus obras. Sus obras dicen que son condenados, pero su conocimiento dice a qué nivel de castigo van a ser llevados. ¿Alguna pregunta? Si no me entiende, por favor, déjeme saber para tratar de explicarlo más claro. Amén. Apocalipsis 20:15. Léamelo, por favor. Amén. Apocalipsis 20:15. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Recordémonos de que hay varias resurrecciones, mas las importantes son la resurrección de los justos, la resurrección de Cristo, la resurrección de la iglesia, la resurrección del milenio y por último la resurrección del trono blanco. Dice que los que no estén inscritos en el libro de la vida, este libro de la vida está desde que comenzó con Adán y Eva. Ahí están inscritos los que hayan hecho la voluntad de Dios. Como también está el libro de las obras, que es donde está escrito todo lo que hacemos. Ahora,
los justos ya no van a, los justos del Antiguo Testamento ya no van a ser juzgados, porque ellos ya recibieron su retribución, su regalo, que es llegar al paraíso recuperado por Cristo. La iglesia no va a ser juzgada tampoco en el tribunal blanco, sino que va a ser juzgada en el tribunal, se conoce como el tribunal Bima o Bema, que es donde Jesús va a calificar nuestras vidas de acuerdo a como nosotros hayamos obrado aquí en la tierra en su obra. O sea que no es simplemente el decir yo voy a ser salvo y voy a ser levantado en el arrebatamiento. No es simplemente así, no. La palabra dice que no podemos presentarnos ante Dios con las manos vacías. Asimismo, nosotros no podemos presentarnos ante la presencia de Jesús con las manos vacías. Tenemos que llevar algo de lo que Él nos mandó que hiciéramos. Y ahí está donde vamos a ser nosotros juzgados para ver qué clase de corona se nos va a dar, qué posición vamos a tener dentro del cuerpo de Cristo, dónde vamos a estar cuando lleguemos a la ciudad celestial, etcétera y etcétera. Todos los que son nacidos de Cristo, vamos a ir al cielo. Lo que hagamos o luchemos más bien por hacer su voluntad. Que hayamos edificado con malos materiales, ese va a ser el único problema. Que no vamos a tener nada que presentarle porque las obras van a ser quemadas. Pero siempre seremos salvos. Ahora, si edificamos con buenos materiales y cuando pase por el fuego, estos materiales van a relumbrar más, van a brillar. Entonces, aquí es donde están los niveles de premio que se le va a dar al cristiano que llegó ante la presencia de Jesús. En cambio, aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, después del juicio por sus obras, estos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:7. Amén, amén, amén. Amén, amén. 27. ¿Lo tiene, hermana? No, léalo usted, hermanita Cándida. Lea. Bueno. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Aquí nos habla de otro libro. Ya vimos el libro de las obras y el libro de la vida. Pero aquí nos habla del libro de la vida del Cordero. En este libro de la vida del Cordero está inscrito toda la iglesia, todos los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, con un corazón humilde, arrepentido, sincero, está inscrito en este libro. Pero cuando dice no entrará en ella, está hablando de la ciudad celestial, no de la vida eterna. Pero aún así dice, en ella ninguna cosa, no entrará en ella ninguna cosa inmunda.
Ahora, ¿qué significa para usted inmundo? Dígame, dígame. ¿Qué es inmundo? No idea. Ok. En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía una enfermedad física eh, categorizada como una inmundicia, ellos no podían estar cerca de las personas sanas. Por ejemplo, los leprosos no podían estar cerca porque ellos eran inmundos. O sea, que lo que nos da a entender la palabra inmundos es sucios. Están sucios, se han contaminado. Y cuando dice aquí que no entrará en ella ninguna cosa inmunda, no quiere decir que nada que haya sido contaminado con el mundo, no con el pecado, con el mundo. Eso va a hacer que muchos que se dicen hijos de Dios no van a tener la oportunidad de ser levantados en el arrebatamiento o en el rapto, como quiera usted llamarlo. ¿Por qué? Porque nada inmundo entrará en la congregación de los santos. Nada inmundo. Cuando dice inmundo, quiere decir que usted le da preferencia a las cosas que hay en el mundo más que a su relación con Dios. Recuérdese que la Biblia ha sido escrita no para el mundo de afuera, no para las religiones, las falsas religiones o las falsas sectas, no. Ha sido escrita para aquellos que se hacen saber que son hijos de Dios, para la iglesia. A ella es que le habla la Biblia. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que ninguno que se diga que es iglesia y que le dé más, un mejor lugar a las cosas que hay en este mundo, va a llegar ante la presencia del Señor. O sea, tenemos que evitar lo más posible de apartarnos de las cosas que este mundo ofrece, de sus deleites y de los deseos de la carne. Porque tanto los deseos de la carne como los deleites de la carne, que son las obras infructuosas de la carne, se convierten en un ídolo. Un ídolo. Mucha gente no anda con cadenas y crucifijos y imágenes, ni tiene imágenes en la casa y no tiene estatuillas y no venera ninguno de esos santos o de esos dioses. Sin embargo, hay algo que no le permite darle a Dios el primer lugar. Y Dios es celoso. Él quiere tener el primer lugar en la vida de sus hijos. Él quiere que nos apartemos de la inmundicia de este mundo, del pecado y de las manchas que este mundo deja en la vida del hombre.
¿Y cómo no podemos nosotros saber cuando hay un ídolo en nuestro corazón que le está quitando el puesto a Dios? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Cómo yo sé que tengo un ídolo en mi corazón? Wow. Fácil. Es bien fácil. Nosotros tenemos que autoexaminarnos sinceramente, sin poner los ojos en nadie más que en la vida de Cristo. Tenemos que autoexaminarnos y ponernos a pensar si hay algo en mi vida que me quita el tiempo para Dios, que yo no lo puedo soltar porque yo creo que eso no es nada. Sin embargo, la palabra dice que es malo, que al Señor no le agrada. Si yo encuentro algo para que la palabra me dice que no estoy supuesto a tener porque al Señor no le agrada, pero yo comienzo a hacer mis excusas y tratar de convencer a Dios de que eso no es nada, yo tengo un ídolo en mi corazón. Yo tengo un ídolo en mi corazón. Ejemplo, las joyas. Usted sabe a lo que me refiero. Cadenas, brazaletes, aritos. Todo eso dentro de la palabra de Dios. En muchos lugares, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la palabra manda a que el hombre se aparte de ello. La palabra enseña que esas cosas se usaron para hacer maldades, que no hay una excusa para decir que se pueden usar. Pero digamos, yo tengo una cadena y yo entiendo que la palabra dice que yo no puedo usarla y comienzo yo a decir, pero todo el mundo lo tiene, eso no es nada, sí, eso solamente porque lo quiero tener, nada más. Es más, hasta lo ando escondido para que nadie se dé cuenta que yo lo tengo. Eso es un ídolo para mí. Porque estoy prefiriendo poner en primer lugar esa joya que al Señor. Al Señor lo estoy poniendo en segundo lugar. ¿Me entiende? Amén. Y así, muchas cositas que dentro de la palabra dice que al Señor no le agrada, nosotros no le damos el valor apropiado a lo que la palabra dice y preferimos, debido a mi voluntad, el hacer mejor las cosas que para mí no son nada y busco excusas para seguirlo haciendo, creyendo que yo voy a convencer a Dios de que eso no es nada. Eso es idolatría. La inmundicia se convierte en idolatría. Ahora, la inmundicia es una cosa que es malo, pero hay otra peor. Dice, o que hace
abominación. La palabra abominar viene del sentir de dar asco, de dar repudio, de hacerlo sentir a uno hasta con náuseas. Y hay muchas cosas dentro de la palabra que dice que al Señor le da esa actitud cuando ve que uno de sus hijos, no del mundo, vuelvo y repito, no del mundo, no de las otras religiones, no de las otras sectas, no, aquellos que dicen que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Si uno de nosotros comete una actitud de estas, es abominación ante Jehová. Y eso nos hace candidatos para el lago de fuego y azufre. Porque nada que haga, no que es, que haga abominación, entrará en el reino de los cielos. Y lo he dicho y lo repito, yo he encontrado 33 abominaciones que la iglesia no le pone atención. Y que cuando se le dicta o se le enseña que al Señor no le agrada, se molestan. O sea que esa abominación viene a ser el ídolo de ellos, porque prefieren seguir en su abominación que el aceptar la palabra de Dios y poner aparte ese pecado tan horrible. Y el problema está que lo hace voluntariamente, con conocimiento. Y si usted tiene conocimiento, si usted oye, le enseñan con la palabra que lo que está haciendo no es agradable a Dios, que es una abominación, entonces dice la palabra que más se le va a castigar. No tiene excusa. Se le enseñó, se le dijo, ahora tiene que hacer una decisión. O humillarse ante Dios y aceptar las condiciones que Dios ha puesto, o seguir siempre su camino. Y allí es donde viene lo que dice el Señor Jesús: negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos manda. Y lo interesante es que junto con la inmundicia y con la abominación, dice también y mentira. Ahora, díganme, ¿quién de los que estamos aquí no ha dicho una mentira? Por muy justo que sea el hombre, miente, comete mentiras. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, al que el Señor le dijo que lo había encontrado justo en su generación, al que le dijo que anduviera perfecto delante de él, al hombre que se le dijo que de su descendencia iba a salir la bendición para todas las naciones. Mintió, y no una, mintió 2 veces. Mintió cuando bajó con su esposa Sarai a Egipto y se dio cuenta que su esposa era muy bella y le dijo que dijera que ella era su hermana.
a tal punto que Faraón la mandó a traer y por poco la toma por mujer. Si no fuese porque Dios se le apareció en un sueño y le declaró que ella tenía marido. Abraham había mentido, diciendo que ella no era su esposa, sino que era su hermana. Y aquí viene la excusa. En verdad, ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. O sea que era su media hermana. Pero eso no era justificación para que él mintiera delante de Faraón. Lo mismo sucedió cuando fue donde a Hebrón, y le dijo también al rey que ella era su hermana. Él mintió 2 veces, el padre de la fe. Y si él mintió, ¿cuánto más nosotros, que somos las ramas secas, de vez en cuando no se nos va a salir, como dice mi hermana María, una mentira sin pedir permiso? Mira que sale así, de repente, sale. Pero una cosa es decir una mentira y otra cosa es amar la mentira. Porque hay personas que no pueden decir nada si no están mintiendo. Dentro de la mentira entran sus hermanas, la calumnia, el chisme y la murmuración. 4 hermanas que nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado, porque en cualquier momento se levantan y cuando uno menos se da cuenta, cae en eso. Y el problema con la mentira es que tú puedes decir una mentira pequeña, pero para cubrirla, que no te encuentre que has mentido, tienes que formar otra mentira más grande. Y así vas cubriendo y cubriendo entre más y más y más grande la mentira. Todo para que no te encuentren falso. Pero no ganas nada. Al contrario, puedes llegar a ser descualificado si a ti se te pone seguir mintiendo. La respuesta es que en la primera mentira hay que pedir perdón a Dios y perdón a la persona a la que se le mintió. Como dice la palabra, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y ponernos de acuerdo con nuestros hermanos. Entonces, decidir apartarse de aquello que te llevó a decir esa mentira. Si se hace con corazón contrito y humillado, reconociendo que ha hecho mal, el Señor es justo para perdonar. Él dice que Él levanta al justo 7 veces. O sea, que si el justo cae, Jehová lo va a levantar siempre y cuando Él se humille a su presencia. David, el hombre que dice la palabra que era de acuerdo a su corazón. Y cuando nosotros leemos la Biblia, David era un mujeriego. David era ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Y que tenía mucha violencia. A él le gustaba cortar cabeza. Y sin embargo, Dios lo dice que es de acuerdo a su corazón. ¿Por qué sería? Porque David reconocía cuando caía en un pecado. Y no solamente lo reconocía, sino que se humillaba
ante la presencia de Dios y suplicaba para que su pecado fuese perdonado, a tal grado que él llegaba a decir: no apartes de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de la salvación. Y dice también: oh Dios, crea en mí un corazón de carne y rompe el corazón de piedra. Eso es lo que el Señor quiere. Pero al que ama la mentira y que no puede retractarse porque no quiere que lo descubran que ha hecho mentira, a ese el Señor lo pone junto con la abominación y junto con la inmundicia. Entonces dice que solamente los que están inscritos en la vida del Cordero son los que van a entrar a la ciudad celestial. Léame, por favor, Apocalipsis 22:19. Recuérdese, si tiene alguna duda, alguna pregunta, solo levante la mano y veremos qué es lo que el Señor pone. Amén. Apocalipsis 22:19 dice. Amén. Dice así: y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Miren lo interesante de esto. Muchos creen que este versículo se refiere, como dije ya, a las religiones afuera, a las sectas afuera. Aquí sigue hablándole a la iglesia. Nos habla a nosotros. Que si nosotros quitamos de este libro, o sea, si transformamos la palabra que Dios quiere para adecuarla a lo que a mí me agrada, yo le estoy quitando y poniendo al mismo tiempo a esa palabra. Y dice la palabra que si yo hago eso, entonces se va a quitar mi nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Por eso es que sabemos que es a la iglesia que le está hablando, porque solo la iglesia va a estar en la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. ¿De qué cosas? Del gozo eterno, de la vida eterna. En otras palabras, que aquí le está hablando a aquellos que conocemos, sabemos, entendemos y declaramos la palabra del Señor. Nos habla a nosotros. A mí, como el que está hablando, y a usted como el que está oyendo. Ya no somos inocentes. Ya somos reos de conciencia, porque ya se nos dijo. Y si yo no quiero hacer caso, le estoy quitando a la palabra. Si yo uso la palabra para beneficio mío, le estoy quitando a la palabra. Si yo pongo en la palabra palabras que no son exactamente las que el Señor dijo, sino que yo la traducí para que estuviese de acuerdo a lo que a mí me gusta, yo le estoy poniendo a la palabra. Y si yo hago eso, el nombre mío va a ser quitado del libro de la vida. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Amén. Entonces vamos a llegar a la otra parte. Vamos a estar hablando ahora acerca de la muerte. La muerte, la Biblia la presenta como una separación
Está la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo. Está la muerte espiritual, que es la separación del alma de Dios. Y está la segunda muerte, que es la separación eterna del hombre o de la criatura, separación de ella y de Dios. O sea, muerte en el sentido general viene siendo separación. Separación. Cuando uno muere físicamente, el alma y el espíritu se han separado del cuerpo. Cuando muere espiritualmente, el alma y el espíritu están lejos de Dios. Y cuando seamos encontrados culpables ante el trono blanco, seremos separados eternamente de Dios. Así que son 3 muertes, 3 clasificaciones de la muerte. Léame por favor Génesis 3, del 7 al 10. Amén, amén. Amén. Génesis 3 del 7 al 10. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Ha comido del árbol de que yo te mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Amén. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó en un estado de santidad, un estado de inocencia. Ellos no sabían lo que era el mal, no tenían malicia, no existía nada de eso que hace al hombre tratar de hacer que otro cometa pecado. Ellos fueron creados de tal manera que la Biblia declara de que Dios los hizo y los dejó desnudos. Y cuando me refiero a desnudos, quiero decir completamente sin ropa, sin nada que los cubriese, porque no había en ellos eso que se dice de la malicia. No había eso del pensamiento morboso. No había nada que el hombre se pusiese a pensar cosas que a la verdad lo que hace es dañarle su mente, su alma y aún su corazón. Ellos estaban en una inocencia completa. Ellos no sabían que estaban desnudos. Ellos simplemente estaban ahí y estaban y no se ponían a pensar en eso. Hay personas que tratan de aliviar un poquito estos versículos
y quieren dar a entender de que Adán y Eva sí estaban desnudos, pero estaban cubiertos por una luz resplandeciente, la cual no les permitía ver su cuerpo. Y se basan en el tema de cuando Moisés subió al monte a la segunda vez que subió a traer las tablas de la ley, y que cuando bajó venía con el rostro resplandeciente, a tal modo de que dice que no se le podía ver cara a cara. Por lo tanto, Moisés tuvo que ponerse un velo para que los hombres pudieran hablar con él. Por esto, ellos creen de que esa luz resplandeciente es la que tenía Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero sin embargo, la Biblia es clara y dice que Dios los hizo desnudos, que ellos estaban desnudos y que no se avergonzaban. Y cuando dice que no se avergonzaban es porque ellos se miraban, pero no sabían. Es como dos babies, usted los pone de 1, 2 años y los pone desnudos ahí que andan caminando en la casa. Se ponen a jugar, ellos caminan, ellos corren, nada más. No tiene esa malicia, no tiene ese mal pensamiento, esa lascivia, ese morbismo en la mente. No existe eso. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Pero dice que cuando comieron del fruto y los ojos de ambos se abrieron, entonces es que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Que junto con ese pecado de desobediencia que ellos tuvieron, entró en su corazón y en su mente toda esta clase de pensamientos malos, malvados, dañinos, que ellos no conocían. A tal punto que se vieron que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Les dio vergüenza. Y por eso se hicieron delantales de hojas de higuera. Como siempre, el hombre tratando de cubrir su pecado ante Dios. Pero, dice la palabra, que Jehová bajó al huerto y ellos oyeron la voz de Jehová. Y ya no solamente se sintieron avergonzados entre ellos mismos, sino que ahora se sentían avergonzados delante de Dios. Eso es lo que el pecado hace. El pecado hace que tú te sientas mal, pecador, desahuciado, separado completamente de la presencia de Dios. Por eso es que el que peca no vive tranquilo. Porque seguimos hablando de la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu que está en nosotros, esa conciencia, nos hace que se remuerda, que se sienta mal. Y nunca se le olvida lo que ha hecho.
Y como Adán y Eva, tratan de cubrir su pecado. Y cuando el hombre y la mujer se dieron cuenta de que Dios estaba en el huerto, lo que hicieron fue esconderse. Usted se da cuenta cuando una persona dentro de la congregación peca y comienza a apartarse de la comunión de los santos. ¿Por qué se comienza a apartar? Porque se esconde. Él cree que escondiéndose se va a solucionar todo. Y no es esconderse, es hacerle frente al error cometido. Si yo cometo un pecado, yo tengo que venir ante Dios, humillarme ante Él, gemirle y pedir perdón por la falta cometida. Si mi actitud es honesta, sincera y humilde, el Señor es justo para perdonarnos. Y cuando Él nos perdona, entonces nos toca a nosotros apartarnos de eso que nos hizo sentir mal. Aunque hay personas de que se han acostumbrado a pecar y ya el espíritu ya ni los molesta. El espíritu simplemente ya dice, hasta aquí llegaste. Sigue haciendo lo que tú quieras. A estos son los que se les puede decir que la conciencia está muerta. Porque no hay nada que los haga reaccionar. Son diferentes. Porque esos no reciben el perdón de Dios. Y recuérdese que no es que yo me caigo y luego me levanto y luego caigo y luego me levanto. No. Si uno cae en el mismo error que se convierte en pecado una y otra y otra y otra vez, es que no te has arrepentido de la primera vez que caíste. Hasta el punto que te gustó el pecado y crees que estás jugando con la gracia de Dios. Pero la palabra de Dios dice claramente, no por siempre contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, Dios tiene paciencia y te manda a decir siempre, te lo dice y te lo repite, arrepiéntete del pecado y vuelve a mí y yo te perdonaré. Pero llega un momento en que el Espíritu de Dios dice, ¿no quieres? Bueno, haz como tú quieras. Y aquí es donde la palabra dice de que el Señor los entrega a una mente cauterizada. O sea, que ya no hay salvación para ellos. No, no hay, no hay. Porque no quieren arrepentirse, sino que están jugando con la misericordia de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? ¿No dudas? ¿Alguna aportación? Amén. Entonces nos vamos a quedar aquí para el próximo lunes y seguiremos con este tema porque nos falta todavía un poco que hablar acerca de lo que es la muerte. Amén.
Amén. Entonces vamos a pedir a mi hermana Saraí, si nos puede despedir en oración, por favor. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. La verdad que quedó muy bien explicado el estudio. Gracias a Dios, que el Señor les siga ayudando, que el Señor les siga fortaleciendo. Amén, amén. Eso es lo que necesitamos. Damos gracias a Dios porque Él siempre sabe lo que la iglesia necesita. Y Amén. tal vez estamos aquí solamente necesitamos escuchar ese estudio, pero solamente Él lo sabe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú siempre llegas a tiempo, tú siempre traes lo necesario a nuestras vidas, porque tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque tú conoces la mente y el pensamiento de cada uno, Padre amado. ¿Quién podrá esconderse de ti, Señor? ¿A dónde huiremos de tu presencia, Padre? No podemos escondernos, no podemos ocultarte nada, Señor amado, porque tú eres el Dios omnipresente, Padre. Tú eres el Dios que lo sabe todo, Padre amado, aún hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Tú los conoces, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre amado. Sigue dando el conocimiento a tu siervo, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús y a todos los que estuvimos escuchando, Padre, tu palabra, Señor, que podamos retenernos en nuestro corazón, que podamos, Señor, poner por obra tu palabra, Padre, que no seamos solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Dios mío. Te doy la gloria y la honra, Padre. Síguenos fortaleciendo y que esta palabra, Señor, permanezca en nuestras vidas, que esa palabra esté día y noche en nuestro corazón, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel a nosotros, Padre, en el nombre de Guárdanos, protégenos en esta noche, Padre, líbranos de todos los peligros, Señor. Guarda a tu siervo, guarda a su esposa, guarda a sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Protégenos a todos, defiéndenos, Padre. Te lo I'll